El castillo de Chapultepec. ¿Y los mexicanos? ¿Quieren ellos a un emperador? ¿Lo quieren a él? Ubicado en lo alto del famoso Cerro del Chapulín, al poniente de la Ciudad de México, este bello inmueble ha sido escenario de múltiples eventos históricos. Sabe tan poco sobre la enorme tierra que debe gobernar. Y muchas cosas las ignora. Una vez firmado, no hay vuelta atrás. El famoso castillo de Chapultepec, desde lo alto del cerro del mismo nombre, es el que engalana a este pulmón urbano y a la Ciudad de México. Si alguien lleva alimentos golosinos o líquidos, hay que terminarlos aquí. No pueden entrar con ellos al museo. El inmueble del castillo fue levantado sobre un espacio que en tiempos antiguos sirviera como lugar de descanso para los gobernantes mexicas. Y no fue sino hasta finales del siglo XVIII, en tiempos del virrey Conde de Gálvez, cuando el Cerro del Chapulín fue testigo de cómo se levantó sobre su cúspide la primera construcción de lo que actualmente es el castillo. Una y otra vez Maximiliano examina la oferta de Napoleón. Construyéndose entre 1785 y 1787. Una residencia para el recreo virreinal, ricamente ornamentada con algunos de los torreones y almenas que desde ese entonces le dieron el aspecto militar que lo identifica. El viejo palacio de Chapultepec, construido hace 80 años por el virrey, en el tiempo en que los Borbones gobernaban en España y sus colonias. Sin duda, uno de los pasajes más emotivos que se vivieron en este edificio sucedió en 1847, cuando este lugar, transformado en sede del Colegio Militar, fue mudo escenario de la batalla en que murieron los famosos niños héroes, a mano de los soldados norteamericanos que arremetieron contra sus instalaciones. Para la segunda mitad del siglo XIX, el inmueble se transformó en la residencia oficial de Maximiliano y Carlota. Finalmente pone su firma en el contrato propuesto por Napoleón, el contrato de Miramar. Durante el infeliz intento de establecer en territorio nacional un imperio a la usanza europea, Carlota es ahora una emperatriz, y su marido es el emperador, si bien por gracia de Napoleón. Cabe señalar que mucho del mobiliario y la decoración de esa época y del porfiriato, del estilo francés, es el que actualmente se exhibe en el castillo. El carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota. Esta carroza se usó diario y fue más utilizada para el servicio del presidente Benito Juárez. Para ello, los escudos imperiales que adornaban sus puertas fueron reemplazados por las armas republicanas. Equidad en la justicia. El carruaje del segundo emperador que hubo en México, de 1863 a 1867. Fue elaborado por la casa de Cesare Scala de Milán, Italia, en 1864, según la página oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y acompañó a Maximiliano en su viaje a México. A Milán la conocía muy bien Maximiliano por haber sido virrey de Lombardía y Venecia años antes de llegar a México. La carroza creada en Milán es estilo barroca,
Lleva grabados los escudos imperiales y cristales biselados. Está recubierta en hojas de oro y la coronan a morcillos, siendo la única en su tipo en nuestro país. Esta es la calesa marca Henry Brinder, utilizada por Benito Juárez. Este espacio se destinó en otros tiempos para cochera o salón de carruajes del castillo. El castillo alberga las colecciones de historia patria, destacando entre muchas piezas, armas, uniformes, muebles, banderas, carruajes, cuadros y numerosos objetos que en su conjunto constituyen una verdadera visión de nuestro glorioso pasado histórico. Maximiliano, hijo de la casa austriaca de Habsburgo, fue el primer descendiente de los reyes católicos en cruzar el Atlántico y pisar suelo americano. Carlota, de ascendencia sajonia-Coburgo, era hija de Leopoldo I, rey de Bélgica. Ambos fueron educados para gobernar y encontraron en la propuesta del trono de México una oportunidad para colmar sus ambiciones de poder. Contaban con el apoyo financiero y militar de Francia, que deseaba frenar el avance de Estados Unidos sobre el continente y apropiarse de las riquezas de México, y la promesa del Partido Conservador que el país los esperaba con los brazos abiertos. A su llegada a México en 1864. A mediados de 1866, a solo 2 años de su llegada a México, la posición de Maximiliano alcanzó un momento de extrema dificultad, determinada por la situación interna del país y las relaciones entre las potencias extranjeras. El programa económico del Porfiriato, resumido en el lema Orden y Progreso. Díaz hizo gala de su modernidad en la instalación de 2 elevadores, uno eléctrico fabricado en Francia, con caja de acero y vidrio, que comunicaba las cocinas de las 2 plantas de habitaciones y salones. El segundo, impulsado mediante la energía hidráulica, comunicó desde 1896 la base del cerro con el primer piso y el jardín del Alcázar. Este es un elevador de la época porfirista, todavía funciona. Yo lo uso. Vamos a bajar ahora. Lo prendo. ¿No? Es sencillo. Vamos a ir bajando. Sí. Al evocar las tradiciones familiares, las casas nobles de Europa demostraban su abolengo y enriquecían sus estancias con obras de arte y piezas de fino diseño. En este salón, los retratos de Maximiliano y Carlota, realizados por Albert Graffi en 1865, están acompañados por la de los monarcas franceses Napoleón III y su esposa Eugenia de Monquito, que fueron sus tutores. El propio Napoleón III obsequió a Maximiliano la sala de madera de avellano estilo Luis XV, en cuyas tapicerías de Aubusson se reproducen escenas de las fábulas escritas por Jean de La Fontaine. Los pianos, uno francés y otro inglés, pertenecieron a Maximiliano y a su esposa. La recámara francesa de estilo Bouget, que aquí se muestra, fue adquirida por el presidente Manuel González, quien creyó perteneciente a Carlota. Entre las distintas residencias de Maximiliano estaban el Palacio Imperial, hoy Nacional, el de Chapultepec y la Quinta Borda, en Cuernavaca. Cada una de ellas fue decorada con tapices, alfombras, vasijas y ornamentos europeos, cuya adquisición significó gastos excesivos para las arcas personales y públicas. Cuando Maximiliano abandonó la Ciudad de México, previendo el fin de su gobierno a finales de 1866, ordenó el desmantelamiento de sus palacios. Se inició entonces una larga historia de pérdidas y reencuentros. María Carlota Amelia.
princesa de Bélgica. Tenía 17 años cuando se casó con Maximiliano. Proveniente de una familia de reyes, su prima Victoria era soberana de Inglaterra. Fue educada con esmero en los principios de la religión católica, la ciencia, el arte y la política. Antes de viajar a México estudió con determinado la historia y las descripciones del país que habían publicado en Europa, y su interminable curiosidad sobre las costumbres locales irritaba a las damas de compañía mexicanas, educadas para la vida del hogar. Lejos de las preocupaciones domésticas en sus momentos de retiro, Carlota pensaba en cómo gobernar el territorio y educar a sus habitantes. Lejos de traer tranquilidad al país, la salida de Porfirio Díaz rumbo a Europa en mayo de 1911 no pudo evitar la prolongación de la Revolución Mexicana, que dio origen al Estado mexicano moderno. Los presidentes siguieron ocupando el castillo como residencia y transformaron a su gusto las fachadas y habitaciones. En el salón de los gobernantes recibían a los miembros de su gabinete para discutir y resolver los asuntos públicos. El presidente Lázaro Cárdenas trasladó su casa oficial a Los Pinos y entregó el castillo al pueblo de México en 1939, para que en él se estableciera el Museo Nacional de Historia, que abrió sus puertas en 1944. Fertilidad y abundancia. En los vitrales emplomados que dan su nombre a esta galería se expresan la predilección por el arte europeo del siglo XIX y las fuentes grecolatinas en las que éste a su vez abrevaba. Los vitrales, fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz hacia 1900, muestran las elegantes figuras de 5 diosas que encarnan en la mitología de los atributos femeninos. A lo largo de la historia del Alcázar de Chapultepec, sus espacios han sido objeto de múltiples adaptaciones y cambios, tanto arquitectónicos como funcionales y decorativos. En tiempos de Maximiliano, de hecho, la planta baja correspondía al área de servicio y la planta alta a la habitación del gobernante. Más tarde, cuando aquí funcionó el Observatorio Astronómico Nacional, se construyó una nueva zona de habitaciones en la planta baja, mientras que los aspectos científicos y las oficinas ocuparon los alrededores del jardín superior. La estancia, también conocida como Salón de Embajadores, decorado con elementos barrocos y neoclásicos del estilo francés y mobiliario Luis XVI. La alfombra realizada por la casa Abuchon con una vista del castillo fueron fabricados en Francia. El castillo de Chapultepec también es el único castillo monárquico de toda América. Durante los 3 años que lo ocuparon Maximiliano y Carlota, fue remozado con jardines, arcos, torres y diversos balcones, incluyendo el que daba al actual Paseo de Reforma, que también fue mandado a construir por Carlota. Con más de 200 años de historia en los que ha tenido varias funciones, fue casa de descanso de virreyes, Archivo General del Reino de la Nueva España, Colegio Militar, Residencia Imperial, Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético, Casa Presidencial, hasta set de películas como la de Romeo y Julieta, protagonizada por Leonardo DiCaprio en 1996. La construcción se eleva a 2.325 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en el mismo lugar donde los mexicas construyeron un teocalli dedicado a Tlaloc, del cual todavía se conservan algunos vestigios. Construir castillos con terrazas ajardinadas fue la definición de felicidad que Maximiliano expresó en alguna ocasión. Profundo conocedor de la arquitectura y las jardinerías palaciegas de su época y aficionado a la botánica, en la terraza del castillo encontró un sitio para hacer realidad su sueño. Alrededor de este jardín íntimo, bordeado por corredores con techos ligeros sostenidos sobre algunas delgadas columnas de hierro, Maximiliano escuchaba y dictaba su correspondencia. Al igual que en los palacios europeos de la época, el jardín interior se integraba visualmente a un parque exterior, aquí el bosque de Chapultepec. Al establecerse el Observatorio Nacional en el castillo de Chapultepec, allá por el año 1878,
Uno de sus cuartos fue ocupado por instalaciones telegráficas que mantendrían en comunicación al presidente Díaz con el resto del país. A solo 2 años de la invención del teléfono en Estados Unidos, se realizó aquí el 16 de septiembre de aquel año la primera transmisión telefónica experimental en México. La voz de Díaz se escuchó al mismo tiempo en este edificio y en el Palacio Nacional. En el centro de la ciudad, para fines del siglo XIX, había en todo el territorio del país más de 5,000 aparatos telefónicos. El directorio de la Ciudad de México constaba entonces de 8 hojas. El recorrido por el castillo dura al menos 1h30. Te recomendamos llegar con anticipación, ya que el castillo comienza a desalojarse 15 minutos antes del cierre. La entrada general es de 90 pesos, los domingos es gratuito y no se pueden comprar boletos con antelación, es necesario comprarlos el mismo día en taquilla. El museo no abre ningún lunes del año, sin importar si es festivo o no. Siendo yo el presidente legítimo de México. Carne asada, pechuga asada, pozole, pancita, tortas, tacos, jóvenes. Van a pasar a comer, jóvenes, animan de este lado la entrada, pozole, pancita, guarachas, quesadillas, carne asada, pechuga asada, jóvenes. Van a pasar a comer, jóvenes, pancita, guarachas, quesadillas, carne asada, pechuga asada, jóvenes. ¿Esta qué es? Y un delicioso alambre especial. Ok, bye.